Bienvenidos a Contracorriente por Rompeviento Televisión por Internet. Soy Luis Hernández Navarro y en este programa vamos a conversar sobre el lado oscuro de la luna de las elecciones de 2018 con Israel Solares. Israel es estudiante de doctorado del Colegio de México, licenciado y maestro en Economía por la UNAM y autor de un muy interesante artículo que nos aporta un punto de vista fresco sobre los próximos comicios, publicado en la revista Horizontal. Israel, muchas gracias por acompañarnos en el programa. Muchas gracias por la invitación, Luis. Comencemos por la primera provocación de tu artículo. Tú señalas allí que en estos comicios los partidos que están participando están absolutamente desideologizados, ¿no? Son partidos decafeinados, casi es lo que nos dices, partidos light. Sí, bueno, la provocación respecto a esta ideología, esta desideologización de los partidos, tiene que ver con una confluencia que observé y que, bueno, varios compañeros observamos respecto a las propuestas de los partidos políticos, ¿no? Pareciera que todos están ya muy de acuerdo sobre varios puntos importantes, ¿no? Veíamos, por ejemplo, en el spot del PT apoyando a López Obrador, se llama el spot Pásate a la izquierda, y salen varios con distintos cartelitos y entre ellos sale libre empresa, ¿no? Economía estable. Pareciera como que esta idea de la continuidad, por ejemplo, de la política económica es un consenso que tienen todos los partidos políticos en todas sus plataformas, ¿no? Entonces yo creo que los partidos en este nivel ideológico han estado convergiendo en los últimos años. El artículo que publiqué en esta revista, que publicaron en la revista Horizontal, se llama Consenso de 2018, haciendo referencia a este otro consenso, el consenso de Washington, ¿no? Que es derechos humanos y libre empresa. Exactamente, ¿no? Que además parecía, cuando Williamson hace este concepto, es el acuerdo que tienen distintas instituciones en Washington, es el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, ¿no? El Departamento del Tesoro estadounidense, y parece que es un consenso como si todos lo aceptaran, ¿no? Pero en realidad también la idea del artículo era decir, bueno, este consenso, este aparente acuerdo que todos están construyendo, bueno, es un acuerdo que se construye desde arriba, ¿no? Y es algo que se está imponiendo hacia abajo. Lo que dices es que los partidos tienen un funcionamiento que se parecen más a empresas que a organismos de representación política. Sí. ¿Cómo dices esto? ¿Por qué? Sí, bueno, yo creo que el sistema de financiamiento de los partidos y digamos el modelo de apertura a distintos partidos a partir de la década de los 90, ¿no? En los 2000, lo que ha construido son organizaciones que son más bien como de tipo económico. Los partidos cada vez más... En México nunca hemos tenido grandes partidos con grandes ideologías, ¿no? O digamos, solo la ideología de Estado, ¿no? Del PRI. Nacionalismo revolucionario. El nacionalismo revolucionario. Pero los partidos de oposición tenían hasta cierto punto algún tipo de identidad política que se fue desdibujando, ¿no? Y que ahora vemos pues está completamente desdibujada. Y esta ruptura de la identidad lo que ha provocado es que, digamos, el aspecto organizacional, el aspecto más empresarial del partido sea el que sea más importante, ¿no? Entonces, ahí un poco la imagen que me parece importante es la de una subasta, ¿no? Parece que los partidos necesitan votos, ¿no? Esto puede ser operadores políticos, pueden ser figuras públicas, ¿no? Tienen todos estos... necesitan como maximizar en términos muy económicos su cantidad de votos, y para eso necesitan operadores y figuras que en una subasta les dicen, bueno, a ti te va a tocar esto, entonces sí te metes a a ti te va a tocar esto otro, entonces te metes a y parece por eso como un fichaje de fútbol, ¿no? Casi. Pero los simpatizantes de ya sabes quién se van a ofender, ¿no? Hay una propuesta de
presentarse como una opción popular de cambio. Sí, bueno, yo creo que cada uno de los partidos tiene su propia historia y tiene como sus propias dinámicas. Evidentemente, Morena, al entrar en este juego de los partidos y digamos con la propia estructura de Morena, pues ha ido como fagotizando, ¿no? Se ha ido comiendo a distintos tipos de operadores, y yo creo que incluso con muchos militantes de Morena pueden estar de acuerdo con esto, que incluso de manera como muy abierta aparece como una decisión económica, ¿no? Por ejemplo, esta alianza con el PES. Partido Encuentro Social. Con el Partido los Encuentro. evangélicos de derecha. Exacto. Yo creo que la mayoría de los militantes de Morena ni están de acuerdo con esta alianza, pero digamos, para muchos es simplemente pragmatismo político, ¿no? Tienen operación a nivel local, por ejemplo en Hidalgo, ¿no? En otros lugares, y este tipo de operación son recursos que se añaden, digamos, a la candidatura de López Obrador, y bueno, digamos, en esta distancia pragmática con respecto a todas estas alianzas, dicen, bueno, no quiero ni verlo, ¿no? Mejor lo hacemos a un lado, pero que traigan, digamos, lo que traen a negociar. Israel, hace 6 años nació el movimiento Yo Soy 132. Tú fuiste parte de ese movimiento, fuiste vocero de la Facultad de Economía. Sí, sí. Abordas también la ruta seguida por tu generación y lo que están haciendo en el contexto de las elecciones de 2018. Y lo que dices es que una buena parte de esos militantes han venido desembocando en el mundo de las organizaciones no gubernamentales. ¿Cómo es este fenómeno? Bueno, yo creo que un sector de estos estudiantes movilizados en el Yo Soy 132, digamos, que también corresponde, ahí hay que decirlo, a cierta clase social, ¿no? A una clase media, muchos de universidades privadas, ¿no? Que fueron muy importantes o que fueron figuras dentro del movimiento. Muchos de ellos se desembocaron en eso. Otra parte, digamos, del 132 estuvo más, por ejemplo, en la UNAM, en la candidatura de Marichuy, ¿no? Y podemos como rastrearlo más ahí, incluso como en estrato. Pero lo que sí es cierto es que un buen porcentaje, digamos, de los estudiantes politizados durante el 132, algunos de un poquito antes, se han ido ubicando en el mundo de las organizaciones no gubernamentales. Ese proceso fue más o menos lento, ¿no? Yo creo que durante los 2 primeros años 2012 como a 2014 es cuando empieza a figurarse esta adhesión a distintas organizaciones. También, por una parte tiene que ver con los que están muy interesados en la apertura de los medios de comunicación, ¿no? Entonces ahí con distintas organizaciones y digamos también lo que ha sido muy importante, las organizaciones de derechos humanos, los centros de defensa de derechos humanos han ido hacia allá. Ahora, lo que para mí es, digamos, importante en este tránsito es que en los últimos años ha habido una especie de consenso, ese es como otro consenso, a partir de las organizaciones no gubernamentales que tienen más recursos, ¿no? Que en palabras de Viridiana Ríos, que es digamos una de las, ahora forma parte del Sistema Nacional Anticorrupción, son la tecnocracia de la sociedad civil, ¿no? Que son muchas que están en un circuito muy claramente alrededor de la figura de Claudio X González. Antes de pasar a Claudio X González, ¿podríamos decir que a muchas de esas organizaciones no gubernamentales se les cayó la N y se convirtieron más bien en organizaciones cuasi gubernamentales? O gobernanzamentales, ¿no? A ver, explícanos, ¿qué quieres decir con esto? Porque están participando en el proceso electoral y están participando en política. Sí, justamente como parte del programa de estas organizaciones no gubernamentales aparece como si fueran independientes del poder político, pero la verdad es que forman parte del sistema político, ¿no? Muchas, en términos de recursos, muchas dependen de algunos financiamientos públicos, ¿no? Otras de
financiamientos públicos que pueden ser nacionales o internacionales, ¿no? O, por ejemplo, Fundación Ford financia muchísimas organizaciones. Entonces, depende, parece como que son independientes, pero solamente del Estado-nación, básicamente, ¿no? Pero no independientes de sus financiadores. Y la verdad es que son cada vez más importantes en la administración o en el gobierno, ¿no? Público, ¿no? Por ejemplo, Mexicanos Primero, que es Claudio X. González. Básicamente... ¿hablas de empresarios primero o de mexicanos primero? Sí, pues sí. Justamente pareciera, en esta lógica ciudadana, pareciera que todos tenemos la misma posición de poder, ¿no? Entonces, bueno, Claudio X. González, que director de Kimberly Clark y todo esto. El papá. Bueno, él es un ciudadano de a pie como tú y yo, ¿no? Uh-huh. Pero, pues no, o sea, Mexicanos Primero, de hecho, él es básicamente la reforma estrella de Peña Nieto al entrar, ¿no? En el Pacto por México es la primera que hace y, digamos, ahí en alianza, digamos, el poder empresarial, Televisa, ¿no? Junto con Alejandro Ramírez, del grupo Cinépolis. Exacto, Loret de Mola, ¿no? Estás hablando del subsecretario de Educación sin cartera, ¿no? Sí. Y bueno, ellos son, digamos, el alma de la reforma educativa de alguna manera, ¿no? Que ya solamente se implementa por parte del Pacto por México, Nuño y todo. Y ellos han estado incrementando digamos, son muy, muy influyentes. Yo creo que es el grupo legislativo más influyente o más exitoso de todas las bancadas, ¿no? Junto con el IMCO, que es el Instituto Mexicano de Competitividad, ligado al mundo empresarial también. Todos están ligados al mundo empresarial, ¿no? El IMCO es el papá, Claudio X. González. Es como si los empresarios se hubieran disfrazado de activistas ciudadanos. Pues para ellos no están disfrazados, ellos son independientes, ¿no? Y ahí todos son activistas ciudadanos, pero pues sí son empresarios, ¿no? Ahí yo creo que incluso como parte también de este desdibujamiento ideológico, ya ni podemos decir, bueno, es que son empresarios y tienen un montón de poder. Parecía, no, bueno, pero son ciudadanos, ¿no? Hace 6 años tú hablabas de Mexicanos Primero, mientras estaban ustedes en Yo Soy 132 hablando de los medios de comunicación. Sí. Ellos fijaron la agenda educativa, como nos acabas de decir. Sí. Diera la impresión de que 6 años después no han podido fijar la agenda educativa y más bien han querido meterse al asunto central de esta contienda electoral, que es el problema de la corrupción. Sí. Y fijar ellos los términos en los que se debata la agenda contra la corrupción. ¿Tú sientes que ellos a la hora de fijar esa agenda, están apoyando a algún candidato en particular? Yo no sé, por ejemplo, si Claudio X. González está apoyando a algún candidato en particular. Lo que sí es que, digamos, si vemos como la cartera de activistas o digamos de todo el universo que estuvo alrededor de Claudio X. González en el Corruptur, ¿no? En varias iniciativas 3 de 3, pues sí está más cercano en todo caso a la ex candidatura independiente de Álvarez y Casa, ¿no? Ellos, digamos, estuvieron como muy cercanos en ese... Tú hablas específicamente de la iniciativa ahora y lo que nos haces un símil entre los startups, ¿no? Ajá, sí. Estos procesos de incubación de empresas para empujar, ¿no? Y básicamente lo que nos estás diciendo allí es, ellos siempre quisieron llegar a donde están ahora, no hay sorpresa en que Álvarez y Casa sea candidato a senador. Sí. ¿Cómo es ese proceso? Bueno, yo creo que para mucha gente todavía fue sorpresivo, ¿no? Todavía si se ve en las redes sociales el 26 de marzo, mucha gente estaba muy, muy indignada, ¿no? de esta candidatura, pero lo que es cierto es que desde muy temprano dieron signos de que estaban dispuestos a negociar directamente, ¿no? Decían, bueno, vamos a llegar a 100,000 avales, ¿no? Que era una cifra muy chiquita porque necesitaban 1 millón de firmas, ¿no? Entonces, ¿para qué querían esos 100,000 avales?
si realmente lo que tenían que hacer era ponerse a recolectar firmas, ¿no? Y en simpatías, luego empezaron, digamos, en una serie de espacios partidistas, aparentemente apartidistas, ¿no? Ahí parece como una especie de outsourcing de la negociación política, ¿no? Entonces está el Encuentro Chihuahua, ¿no? Que organiza Javier Corral y que van ahí. Participa el ingeniero Cárdenas, ajá, donde sí. Alejandra Barrales, Krill, el grupo Galileo del los PRD. Galileos, ¿no? Entonces empiezan a reunirse, ¿no? E incluso muy poquito después de que salió la iniciativa Ahora, varios compañeros platicábamos de que al otro día había un spot, digamos, de las redes sociales de Movimiento Ciudadano, aparecía Álvarez y Casa, ¿no? Entonces estábamos diciendo, bueno, a ver, a lo mejor lo lanza nada más Movimiento Ciudadano, pero conforme se va delineando la alianza PAN-PRD, parece que estos intercambios se hacen como cada vez más rápidos y es lo que decíamos, que hay como un anuncio de paso a pasito de vamos para allá, ¿no? O sea, ¿siempre jugaron con cartas marcadas? ¿Es lo que nos dices? Pues yo creo que siempre vieron esa posibilidad, nunca la tuvieron cerrada, ¿no? Podemos pedir la música del mariachi detrás, porque doy en adelante, yo soy mano, ¿no? Vieron esa posibilidad, pero había esa intención entonces. Sí, y yo creo que tiene que ver con esta desideologización, pero también con esta gran esta fama que se han construido los partidos, ¿no? Este rechazo a la vida partidista, y que distintos actores que no tienen un papel central, o digamos tan central como ellos quisieran en las organizaciones partidistas, encuentran en estos espacios de la sociedad civil medios de mejorar sus posiciones de negociación adentro de los partidos, ¿no? Entonces yo creo que... Pero más que sociedad civil, parece sociedad anónima de capital variable, ¿no? Por el dinero que hay detrás. Claro, sí. Yo creo que no solamente el dinero, sino que también en esa medida funcionan como organizaciones empresariales. Tienes razón, ahora se dice organizaciones de la sociedad civil, que eso también es muy engañoso, ¿no? En realidad hay un montón de grupos ahí empresariales, ¿no? Políticos, ¿no? Funcionarios públicos que están en estos espacios aparentemente independientes y que en realidad pues están negociando ahí posiciones, ¿no? En tu artículo hablas también del fenómeno de la wikipolítica, ¿no? Sí. De sobre todo una iniciativa que ha tenido arraigo en Jalisco, ¿no? Ahora con Brito también en Jojutla, en Morelos. Sí. ¿En qué consiste esta wikipolítica y por qué la enmarcas tú dentro de este mundo de ONGs, en fin? Bueno, en primer lugar, como decía, como muchos de los militantes de Wikipolítica vienen del Yo Soy 132, ¿no? Directamente ahí en Jalisco, ¿no? Aquí en las redes alrededor del ITAM, sobre todo de la Asamblea del ITAM. Digamos, ellos, por una parte, ellos han estado muy metidos en las campañas anticorrupción, que Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que es esta otra organización de Claudio X González, estuvo empujando en estos años, ¿no? Y muchos de ellos, de hecho Brito estuvo en Ahora también, ¿no? También entraron como a este círculo de, digamos, este universo de la independencia, no independencia, ¿no? De la sociedad anónima de capital variable, ¿no? Que decías. Pero más allá de eso, o sea, incluso ese es el punto del artículo, digamos, más allá de estas redes, ¿no? De cuadros, de transferencia de cuadros, de intercambios, hay una racionalidad que sobre todo a los que nos hemos politizado últimamente, ¿no? En, digamos, mi generación, es muy clara, que es lo que Wendy Brown llama racionalidad neoliberal, ¿no? Es en la cual, digamos, ya no debe de haber ideología, ¿no? Incluso la ideología es nociva, ¿no? En varias entrevistas a Kumamoto dice, no, es que nosotros no somos ni de izquierda ni de derecha porque tenemos propuestas concretas, ¿no? O sea, la ideología no es sexy. Exacto, y no vende, ¿no? Básicamente, ¿no? Esa es la cosa. Y parece como un fenómeno del pasado que no tiene ninguna función. Entonces, la función, digamos, de esta idea de, por ejemplo, de la wiki, ¿no?
yo conozco a varios que estuvieron ahí, era, bueno, vamos a construir colectivamente porque en el Internet, de manera colaborativa, la inteligencia colectiva va a dar el mejor resultado, ¿no? Como, digamos, bueno, nada más es cosa de retuitear la idea mejor y ese va a ser nuestro programa político. Entonces yo creo como que en esta racionalidad la que ha determinado fenómenos también como el de ahora, ¿no? Es decir, momentos en los que determinado sector emerge o dice, bueno, nosotros que somos jóvenes tenemos que emerger, los vamos a reemplazar, ¿no? El spot de Wikipolítica es, vamos a reemplazarles las personas, que quién sabe qué significa, ¿no? Es decir, pues las personas, ¿qué? ¿Cuáles personas, no? Digamos, en esta indefinición ideológica se privilegia lo que se puede vender o lo que se puede sacar. Y en esta idea como del startupismo, ¿no? Digo, bueno, ¿qué sería el startupismo para los que somos legos en la materia? Sí, bueno, las startups son estas empresas como en Silicon Valley que empiezan con una idea de, no sé, globos terráqueos interactivos, digitales, no sé qué. Y en Internet dicen, bueno, vamos a hacer esta empresa, contribuyan para hacer esta empresa. ¿Sale o no? ¿Sale o no? Y si sale y si les va muy bien, las compran las grandes compañías, las grandes corporaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, es muy común Instagram, ¿no? WhatsApp, ¿no? Estas distintas empresas que se van absorbiendo dentro de un gran conglomerado que es Facebook, ¿no? O otras. En este caso, en el mundo de la política mexicana, ¿cómo sería? ¿Cuál es la traducción de ese fenómeno a la política mexicana? La traducción de ese fenómeno es exactamente lo que pasó con ahora, ¿no? Esa absorción de, bueno, ya hicimos nuestra chamba, ya conseguimos quienes nos están apoyando en esta iniciativa de derechos humanos, medio colectiva, ¿no? Quién sabe qué tan colectiva sigue haciendo, y ya como que, digamos, su valor de mercado subió, pueden negociar con los grandes jugadores, ¿no? Que en este caso es el Frente por México. Ahora hay otras iniciativas que no, o sea, ahí entran, por ejemplo, la de Wikipolítica, ¿no? La iniciativa de Resurge, pero, y un montón de otras, ¿no? Pero, digamos, si no funciona esa iniciativa, se sigue con la siguiente, ¿no? Es decir, hay startupismo, bueno, no funciona esta empresa, vámonos con la que sigue, y vámonos con la que sigue, y vámonos con la que sigue, y ya no es un proyecto político el que vehicula, digamos, el que da dirección a la forma de hacer política, ¿no? Sino es la emergencia constante, ¿no? Es estar, pues, en los medios, estar recolectando apoyos, etcétera, ¿no? Del lema de Yo Soy 132, nuestros sueños no caben en su pantalla. ¿Qué queda en este proceso? Del 132, yo creo que algo que dejó el 132 es una crítica muy fuerte al sistema de partidos y al sistema de poder. El problema, o sea, yo siento que con la generación no hemos podido traducir esa crítica en un proyecto político, ¿no? Que un proyecto político no es una suma de propuestas, ¿no? No es una suma de pequeñas reformas chiquititas que se pueden alcanzar en el Congreso, ¿no? Sino un proyecto emancipatorio digamos, de los grupos sociales que están oprimidos, ¿no? Y yo creo que en estos 6 años no ha podido, digamos, mi generación y nadie del 132, representar ese proyecto. La verdad, o sea, no soy tan optimista en ese sentido. Yo creo que algo que sí dejó el 132 es la idea de que tenemos que movilizarnos y, digamos, una revaloración del hacer política en general, que creo que se reflejó mucho en estos movimientos que apoyaron la candidatura de Marichuy, pero también, digamos, en la organización estudiantil, por ejemplo, de ahorita las asambleas feministas, etc. Resumiendo, Israel, ya tenemos la guillotina del tiempo. Te preguntaría, ¿estamos ante un fenómeno en donde una nueva generación ha sido absorbida, la política institucional
por vías no convencionales, las ONGs por un lado, esto que tú llamas el startupismo por el otro, y por otro lado arriba hay una recombinación de las élites para que se mantenga el corral más o menos en los mismos términos. Yo creo que sí, ese es un muy buen resumen. Yo creo que muchos han entrado directamente a la vida partidista o directamente a la vida como de estas organizaciones, como tú las dices, gubernamentales. Pero lo que sí, o sea, y eso es lo que la esperanza, digamos, es que la mayoría no se sienten representados, nos seguimos sin sentir representados en todas estas opciones. Sigue la crisis de representación. Exacto, sí. Israel, muchas gracias por estar hoy con nosotros, y ustedes, amigos y amigas, les agradecemos su amable asistencia. Ya saben, no se pierda nuestro programa la próxima semana y no dejen de ver lo que Rompevientos se llevó bajo la atinada conducción de Jesús Taylor. Hasta la próxima.